A medida que el Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia se acerca a su fin, muchos de los extranjeros que acudieron se sorprendieron al encontrar en Rusia una sociedad próspera y un anfitrión amistoso y acogedor. Esto dificulta la comprensión de que, apenas a una generación atrás, Rusia experimentó un colapso político, económico y social de proporciones calamitosas. Después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, Rusia comenzó una transición del comunismo al capitalismo. El llamado programa de terapia de choque, prescrito y guiado por expertos occidentales, provocó la depresión económica más larga y una de las más graves del siglo XX. Hoy en día, pocas personas fuera de las naciones de la antigua Unión Soviética recuerdan este oscuro episodio. Menos aún lo entienden. Incluso entre los intelectuales mejor informados de Occidente, el fracaso de la transición de la terapia de choque rusa se malinterpreta en gran medida y a menudo se atribuye a algún defecto siniestro de la sociedad rusa, un defecto que engendró corrupción y criminalidad de asombrosas proporciones. En este ambiente tóxico, los dulces frutos de la democracia occidental y el capitalismo simplemente no pudieron crecer a pesar de la generosa benevolencia de los amigos y ayudantes occidentales de Rusia. En abril de 2015, el Consejo Editorial del Washington Post publicó un artículo en el que informaba a sus lectores que en la década de 1990 miles de estadounidenses fueron a Rusia con la esperanza de ayudar a su pueblo a alcanzar una vida mejor. El esfuerzo estadounidense y occidental de los últimos 25 años al que Estados Unidos y Europa dedicaron miles de millones de dólares tenía como objetivo ayudar a Rusia a superar el horrible legado del comunismo soviético, que dejó al país de rodillas en 1991. Los estadounidenses, escriben los editores del Washington Post, vinieron por la mejor de las razones, se le extendió una mano generosa a la Rusia postsoviética, ofreciendo lo mejor de los valores y conocimientos occidentales. Hayat 2015. Sin embargo, a pesar de abandonar el totalitarismo comunista unipartidista y abrazar la democracia parlamentaria y el capitalismo de libre mercado, y a pesar de recibir lo mejor de los valores y conocimientos occidentales, Rusia experimentó una verdadera tragedia, ya que su economía sufrió un colapso económico que fue peor que el que sufrió durante la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial. Más de 70 millones de rusos se hundieron en la pobreza mientras que una cuarta parte de ellos vivía en lo que el Banco Mundial describió como pobreza desesperada. Las tasas de suicidio se duplicaron, el alcoholismo y los crímenes violentos se dispararon. Durante los primeros 6 años de reformas, casi 170.000 personas fueron asesinadas. Se desencadenó una malnutrición generalizada y una crisis sanitaria aguda, que dio lugar a epidemias de enfermedades curables como el sarampión y la difteria. Las tasas de cáncer, enfermedades cardíacas y tuberculosis también se elevaron a los niveles más altos en cualquier país industrializado del mundo. La esperanza de vida colapsó y los abortos se dispararon. La tasa de mortalidad rusa se incrementó en un 60% durante esos años, hasta alcanzar un nivel que solo han experimentado los países en guerra. En total, Rusia sufrió entre 5 y 6 millones de muertes excedentes, lo que corresponde a entre el 3,4% y el 4% de su población total. Como comparación, durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido perdió el 0,94% de su población, Francia perdió el 1,35%, China perdió el 1,89% y Estados Unidos perdió el 0,32%. Chosudovsky 2010. En la próxima serie de artículos, extraídos del capítulo 3 de mi libro recientemente reeditado, Gran Decepción, Gran Engaño, echaremos un vistazo detallado a este episodio histórico. La edición anterior del libro, titulada The Killing of William Browder, el asesinato de William Browder, había sido suprimida en septiembre pasado después de solo 5 semanas en el mercado. Pero algunas personas tuvieron la oportunidad de leerlo y el libro obtuvo 12 críticas de lectores, 11 reseñas de 5 estrellas y una de 4, más recientemente, otro lector agregó una reseña de 3 estrellas. También recibí varios correos electrónicos de lectores rusos. Uno de ellos, que solía trabajar en el gobierno ruso, confirmó que él estaba involucrado y al tanto de una serie de acontecimientos que describo y que las cosas sucedieron como las describí. Otro lector, un ejecutivo de alto nivel de Gazprom, escribió que su relato del colapso económico de Rusia y el subsiguiente saqueo es el mejor que he leído hasta ahora. Sin duda merece una audiencia muy amplia. El extracto que estoy a punto de compartir es una historia bastante larga, de unas 15.000 palabras, así que lo he dividido en 6 partes, cubriendo los siguientes temas. La transición, cómo ocurrió la transición de Rusia del comunismo al capitalismo y quiénes fueron los principales actores y beneficiarios en el proceso. El contragolpe, la tentativa de los legisladores rusos de hacer que el saqueo sin ley retrocediera, y la violenta represión de Boris Yeltsin, con la aprobación y el apoyo de los gobiernos occidentales, enviando 5.000 tropas con tanques y helicópteros para frenar la revuelta de los legisladores, matando a muchos cientos de personas. El papel de las instituciones occidentales,
el FMI estranguló deliberadamente la economía de Rusia, lo que resultó en un genocidio económico. Las raíces de la participación del Estado profundo estadounidense, los preparativos para este asalto a Rusia, la URSS, más bien, por los elementos del Estado profundo del gobierno estadounidense desde los primeros días de la administración de Ronald Reagan. El gobierno británico probablemente estaba involucrado y era cómplice. Las consecuencias, la peor catástrofe humanitaria en tiempos de paz de la historia moderna. Las alternativas a la terapia de choque, los métodos de transición fueron estudiados y preparados por muchos economistas rusos, y fueron parcialmente implementados en Rusia. Desafortunadamente, estas reformas fueron desestimadas por el gobierno de Yeltsin, que seguía los preceptos de sus asesores occidentales. Alex Krainer es un gestor de fondos de cobertura y autor. Su libro, vetado por Amazon en septiembre de 2017, ya está disponible en formato PDF, Kindle y EPUB en el siguiente enlace: Gran Decepción, Truth About Bill Browder, The Magnitsky Act and Anti-Russian Sanctions, El Gran Engaño, La Verdad sobre Bill Browder, la Ley Magnitsky y las sanciones contra Rusia. La versión en tapa blanda ya está disponible aquí. Alex también escribió un libro sobre el comercio de materias primas. Publicado originalmente en el blog de Krainer, de Neiki Delgie. Alex Krainer.